Egunon Donostia, soy Bonorreta Vizcaya, soy coach empresarial en Utilitas y hoy vamos a hablar de modelos de negocio. Muchas veces el profesional que tiene una empresa, que es un autónomo, que tiene una estructura, está preocupado de su profesión en el sentido de técnicamente lo que ejecuta, de construir ese producto, de entregar ese servicio, y pocas veces ve la empresa como un modelo, como un sistema, como algo que tiene diferentes partes que se van moviendo y que interactúan de maneras complejas y que al final hacen que esa empresa acabe siendo no rentable. Más allá de su servicio, más allá de su producto, más allá del sector en el que esté, de lo que socialmente, económicamente esté ocurriendo, hay una parte que es el propio modelo del negocio. En qué se basa, cómo funciona, qué números internos tiene, y tiene una importancia vital. Tener una empresa es, en cierta manera, controlar estos números, tener esa visión, saber cómo están afectando cada decisión que tomas y ver si esas nuevas acciones que estás probando, eso que estás testando, cómo afecta a esos números de manera puntual en diferentes partes del negocio, pero también a nivel global. Cuando hablamos de modelos de negocio, una de las primeras claves es entender en qué negocio estás. La mayoría de los negocios son negocios de servicios. ¿Qué quiero decir con servicios? Que están enfocados a través de personas. Todas las áreas, si reducimos el negocio a 3 grandes áreas por simplificar, tendríamos el marketing, cómo atraemos a los clientes, cómo nos damos visibilidad, cómo saben que existimos. La parte de ventas, cómo hacemos la oferta para ese cliente y cómo conseguimos convertirla, cerrarla, que nos den dinero por esa oferta, por esa propuesta que les hemos hecho. Y luego está la entrega, la ejecución del servicio o producto pues, que has ofertado. Normalmente en las pequeñas pymes, en las pequeñas empresas, los autónomos, son empresas de servicios 100%. No solo ellos son la visibilidad, ellos son los que se van anunciando, van yendo a eventos de networking, se dan a conocer, hacen todo el marketing ellos mismos, a través de las redes sociales, con vídeos, con posts, compartiendo dónde están, qué están haciendo, sino que también ellos mismos son los que personalmente visitan al cliente, hacen la oferta, toman las medidas, hacen los cálculos, le proponen la mejor solución y hace el propio proceso de venta y consigue que el cliente pues, vea que efectivamente puede ser un buen proveedor para él y cierra la venta, sino que también son los que luego van y normalmente ejecutan el trabajo o sus trabajadores son los que ejecutan, pero ellos coordinan, programan, se hacen cargo de cualquier imprevisto, nuevos trabajos relacionados. Entonces, esto lo explico porque en este tipo de modelos de negocio, de los servicios, son muy dependientes de las personas. Son servicios en los que todos los pasos son prácticamente manuales o semimanuales, con unas pequeñas automatizaciones, pero no en gran medida. Eso hace que todo el modelo sea más complejo de operar, que tenga mayores costos operativos, porque todo tiene que hacerlo alguien, y si ese alguien no está, se pone enfermo o tiene cualquier dificultad, pues todo se va parando, ¿no? Y eso hace que para que ese modelo sea rentable, los márgenes con los que tienes que operar, el dinero que te puedes permitir para atraer esos clientes es menor porque necesitas mayores márgenes para pagar toda la operativa, para que todo funcione, para que todas estas personas, tanto en marketing como en ventas como en la ejecución, que puedes ser tú misma en todo ello, pues realmente tengas el tiempo, la energía disponible para que esto sea rentable. Esto así dicho, pues es bastante obvio, pero lo importante es verlo en números.
Entonces, en Utilitas hemos desarrollado una calculadora totalmente gratuita que podéis acceder en utilitas.org/modelo, y ahí vais a poder un poco poner vuestros datos. ¿Cómo es vuestro modelo ahora? ¿O cómo podría llegar a ser? ¿Qué de múltiples opciones tiene vuestro negocio que igual no eres consciente? ¿Qué datos te pide esta calculadora? Pues son muy básicos. Simplemente es qué costo tiene ahora entregar a un cliente el servicio que sueles venderle, tu servicio tipo, qué costo tiene para ti. O sea, en el momento que un cliente te acepta esta oferta, tú tienes que hacer un pedido a proveedor, o tienes que hacer un número de horas de trabajo, o tienes que contratar una persona más para que cubra, o un colaborador. Hay unos costos directos asociados a que ese trabajo salga adelante o no salga adelante. Ese valor. Luego, indicar si ese costo, entendiendo que pueda ser un servicio recurrente, es algo que cobras de manera mensual o anual, o sea, el tipo de relación que tienes con el cliente, cada cuánto facturas el servicio. Y luego, ¿cuál es tu objetivo de rendimiento neto? ¿Cuánto pretendes ganar con la empresa una vez pues, pasen los meses, pasen diferentes clientes, pasen las diferentes temporadas y se acabe el año y hagas un cierre? ¿Hacia dónde quieres llevar la empresa? Con esos tres valores, que son muy básicos, porque al final pues, es una rentabilidad deseada, cada cuánto facturas tu cliente, entendiendo que tu servicio es algo recurrente. Es muy importante entender que para tener un negocio real no puedes solo tener productos reactivos que te pidan, contratan una vez y desaparecen. Tienes que tener la capacidad de ofrecer servicios recurrentes, que lo que te ha costado conseguir ese cliente lo puedas rentabilizar porque le estás vendiendo a lo largo de los meses, de los años, y eso hace que te puedas permitir invertir más en captar el cliente adecuado porque sabes que va a tener un beneficio a más largo plazo. Y como decía, el tercer dato es el costo. ¿Cuánto te cuesta a nivel directo? Es decir, si te contrata, lo que tienes que invertir para poder dar ese servicio, y si no te contrata, ese dinero no lo vas a gastar. Lo que hace la herramienta es, de manera automática, te genera con esta información una matriz. Una matriz que pone en uno de los ejes las diferentes posibles márgenes brutos que puedes tener en tu servicio, y en la otra línea la retención, cada cuánto los clientes se te van a ir, qué nivel de bajas tienes, qué retención real tienes con esos clientes que te compran de manera recurrente. Y te va a dar muchas opciones de dónde estás y cómo te puedes ir moviendo a través de esa matriz. Lo importante también es que te calcula, gracias a esos datos, el valor de ese cliente a lo largo de su vida. Pues, obviamente, cuál va a ser la tarifa a la que deberías vender para que esto encajase. Y gracias a ello también te calcula hasta cuánto de dinero te puedes gastar para conseguir ese cliente en ese modelo. Y obviamente eso lo que te hace ver es que, con independencia de lo que tú vendas, el costo que tenga para ti, el tipo de cliente, en función de dónde te ubiques, de dónde pongas tu tarifa, de cuáles sean tus márgenes brutos, de cuál sea la capacidad que tengas de retener a tus clientes, no solo cambia tu tarifa, no solo cambia el valor acumulado que vas a conseguir con un cliente a largo plazo, sino que cambia lo que puedes invertir para conseguir ese cliente. Y tú quizás puedas conseguir permitirte invertir el doble en marketing que tu competencia, porque tu modelo te permite sacarle más rentabilidad que tu competencia. Y estás en el mismo sector, haces los mismos trabajos técnicos o especialistas, pero has conseguido tener un modelo de negocio mucho más rentable, mucho más eficiente, porque estás ofreciendo más valor al cliente. O sea, no es un juego únicamente de números, es un juego en el que utilizas los números para potenciar el valor que tu cliente percibe y que realmente consiga los resultados que él busca. Que cuando alguien te contrata es porque está buscando unos resultados que por sí mismo no puede conseguir y que contigo pues cree que puede hacerlo.
Y esa es la razón por la que te contratan. Lo interesante de todo esto es que esa matriz de opciones de modelo de negocio te da un mapa claro, te ubica dónde estás ahora y cuáles son las casillas adyacentes y qué tendrías que mejorar para conseguir avanzar en tu modelo de negocio sin cambiar en lo que haces. O sea, tu especialidad no va a cambiar el modelo, va a cambiar cómo lo percibe el cliente, va a cambiar cómo lo vendes, va a cambiar tus objetivos y tu capacidad que tengas de reinvertir en el negocio, porque estás tratando de que sea un negocio con mayor rentabilidad. Cuando hablamos de modelos de negocio, hay un tema que siempre es un poco el más complejo, que es cómo pongo precio. Para eso tenemos otra herramienta interactiva que ofrecemos en utilitas.org/precio, que lo que hace es, primero te pone ante un acertijo interactivo para que reflexiones, que ahora voy a compartir, y luego te ayuda a ver los números de tu negocio y ver realmente cómo está compuesto, cómo funciona y cómo, moviendo ciertas palancas, puedes simular qué puede ocurrir en tu negocio. Hablar de precio es un tema complejo, es un tema largo, es un tema que más allá de lo meramente económico, numérico, hay muchas capas de percepción, de cómo me valoro a mí mismo, de lo que entiendo justo o no justo, de formas sociales que hay de entender la propia esencia del dinero y cómo trabajar con ella, y todo eso afecta a la hora de que tú pongas un precio en el mercado, una tarifa, incluso tu precio a la hora de ser contratado por otra persona. Todo eso te influye. El acertijo que propone la página web utilitas.org/precio es el siguiente. Te pone una simulación en la cual tú eres propietario de una empresa con unos datos muy básicos. Si te das cuenta, una vez que empiezas a controlar los datos importantes de una organización, con 6-7 datos ya sabes cómo funciona el modelo de esa empresa y dónde tiene el problema. Pero es importante conocer tus datos y cómo interactuar entre ellos. Los datos que se suelen trabajar es, obviamente, pues, cuántos clientes nuevos tienes al mes, es decir, cuál es tu capacidad de atraer clientes, cuánto tiempo están contigo esos clientes, es decir, cuál es tu retención o cuál es el porcentaje de bajas que sueles tener a lo largo del mes, a lo largo del año, qué tarifa les estás vendiendo, cuál es lo que ellos están pagando en esa, supongamos, pago mensual. Y luego cosas tan sencillas como, bueno, pues, qué costo tiene entregar ese servicio y por lo tanto te va a dar, pues, luego la suma de todo esto, pues qué facturación tienes y el margen, margen neto que tienes, el beneficio. Hay algunos datos más, como el costo de adquirir esos clientes, pero por no complicarnos mucho. Lo importante es que, llevado a la esencia de esos números, cualquier negocio, el tuyo, hay un acertijo que propone la propia página. Supongamos que tu propio negocio, el que tienes ahora, no vamos a complicar más. Imaginemos que un genio de una lámpara aparece en tu oficina esta tarde, mira tu empresa y te dice, mira, te voy a regalar un deseo. Puedes elegir entre 3 opciones. Mañana te puedes despertar con el doble de clientes nuevos cada mes. O te puedes despertar con que esos clientes estén el doble de tiempo comprándote. O te puedes despertar con que estos clientes te están pagando el doble de lo que ahora mismo te están pagando. Aparentemente, las 3 opciones parecen muy similares en el sentido de que si tengo el doble de nuevos clientes, o están el doble de tiempo, o me pagan el doble, la facturación global que voy a conseguir gracias a ese cambio va a ser el doble en mi organización como modelo, con lo cual el impacto parece ser similar. Pero realmente eso es verlo solo desde las variables más vanidosas
o desde un punto egoico de la empresa, es decir, como si la facturación fuese lo importante. Lo importante es la rentabilidad. Y si miras esos cambios a nivel de rentabilidad, no te voy a desvelar cuál es cuál, pero yo creo que ya lo tienes un poco claro, puedes ver el desglose de esos datos. Porque hay dos de esas opciones que son buenas, que son mejores de donde estás ahora, pero la tercera opción es excelente. Así de claro. Dos de esas opciones van a aumentar tu rentabilidad, pero la tercera la va a multiplicar por mucho. Y lo más importante, vas a hacer lo mismo. No vas a tener que cambiar nada de tu estructura, no te va a afectar directamente a la organización. Con este ejemplo, y te recomiendo hacer el juego interactivo de la página web, verás los números desglosados, como está explicado, los datos, cómo calcula todo, para que veas los números y entiendas cada paso. Pero lo importante es que nos damos cuenta que hay decisiones que estamos tomando, estamos haciendo pequeños cambios en muchas partes para conseguir pequeñas optimizaciones en la organización, pero hay algún gran cambio que nos cuesta, que es realmente el que nos da, al menos a nivel de rentabilidad, un cambio completo en nuestro modelo de negocio. Y aunque sean temas que nos puedan costar, que podamos sentir que algo no encaja o que no somos capaces de hacerlos, si conseguimos avanzar, desarrollar esas habilidades, vamos a poder realmente no solo que nuestra empresa sea más rentable, sino tener muchos más recursos para dar mejores servicios, para que nuestros clientes perciban un mejor servicio por nuestra parte y que los resultados suyos sean mejores y vean que trabajar con nosotros es algo que todavía les merece invertir más. Y que a ellos les vaya mejor significa que sus empresas, con su modelo de negocio va a mejorar, con lo cual van a querer seguir avanzando y seguir avanzando contigo. Es decir, es una cadena de cliente-proveedor. Y lo mismo tienes que pensar a la hora de contratar tus proveedores. Si solo contratas por precio, te vas a quedar con aquellos proveedores que andan con márgenes más exiguos, que andan mal a final de mes, que no tienen tiempo, y eso te va a llevar a que en algún momento ese proveedor no va a poder cumplir, te va a fallar, o va a tener que cerrar su negocio porque se ha arruinado. Entonces, tienes que hacer una cadena de clientes que realmente valoren tu servicio y una cadena también de proveedores que realmente son de muy alta calidad, en los que vas a invertir más que en otros proveedores que podrías contratar, pero que te van a dar un recorrido a largo plazo mucho más interesante, porque tú estás construyendo algo de valor a largo plazo. Y estas dos herramientas te ayudan a jugar con eso. En esta última, en utilitas.org/precio, en la parte inferior, además, te permite meter directamente tus datos. Cuánto inviertes en atraer clientes, si pagas algún tipo de comisión cuando alguien te convierte en un cliente, cuántos clientes consigues al mes y cuánto estás cobrando estos clientes, cuánto tiempo están contigo, y ciertos datos muy básicos que te ayudan a calcular los datos de cuál es el costo por cliente, cuál es el valor de ese cliente a largo plazo y uno muy importante, cuánto tardas en recuperar esa inversión en conseguir un cliente. Porque hay que tener en cuenta que cualquier modelo de negocio empieza por entender y asumir que conseguir clientes cuesta dinero. Igual ahora tú no estás pagando por conseguir clientes con dinero, pero estás pagando con tiempo. Estás dedicando tiempo a ser visible, a ir a networkings, a publicar vídeos, a hacer posts, a hablar con gente, a darte a conocer, a hacer visitas en frío, llamadas, mandar mails, contactar por LinkedIn. Todo eso es tiempo, todo eso es dinero. Si tú lo cuantificas, en vez de hacerlo tú, que parece que es gratis porque lo haces tú como responsable de la organización, tú tuviese una persona que estuviese haciendo eso, o lo subcontrataste una agencia de marketing que lo hace por ti, tú estarías pagando dinero por eso. Y tendrá unos resultados. Hay un número de clientes que consigues. Si divides los clientes que consigues entre lo que estás pagando de manera mensual, ya tienes tu costo por adquirir un cliente. Y obviamente ese costo tiene que ser rentable para la organización. Y en función de lo que hemos empezado hablando, de cómo de manual o automática sea tu empresa,
Si todos los pasos de tu organización son manuales, es decir, pasan por personas y se quedan en sus bandejas de entrada, en sus mesas hasta que lo resuelven, tu organización necesita mayores márgenes. No se puede permitir pagar mucho por esos clientes, por captarlos, porque es que hay muchas cosas que pagar. En cambio, si eres capaz, en cierta manera, de automatizar o semi-automatizar alguna de las labores, pues la parte de marketing, quizá la parte de cierre, de ventas, quizá la parte de la propia ejecución, pues puedes conseguir invertir más a nivel porcentual en la adquisición de clientes. Pero siempre hay que entenderlo que tú estás invirtiendo. Tú estás invirtiendo para conseguir clientes, para conseguir ofrecerles algo que realmente les sea muy útil y que estén contigo mucho tiempo. Y que si todo eso lo consigues, conseguirás que el modelo sea rentable. Y siempre va a pasar por cuál es tu capacidad de retención de los clientes, cuánto tiempo quieren estar contigo y cuál es el margen bruto que consigues en los servicios que les estás vendiendo, y eso hace que vas a tener más o menos capacidad de reinvertir para conseguir más clientes, para tener un mejor servicio, para tener capacidad de contratar el mejor talento en tu sector, para poder crecer o especializarte en las áreas que te interesen, y todo eso está en tu mano si el modelo de negocio te lo permite. Si el modelo de negocio te lleva a un lugar en el cual estás vendiendo, aunque sea con rentabilidad, pero cobras muy tarde, tardas mucho, pues en muchos sectores escucharéis que se paga 60 días, 90 días, 120 días, 180 días. Esos sectores están siendo las financieras de sus clientes. Son bancos. No puede ser, tú no puedes ser la financiera. O al menos no serlo gratis. Entonces ellos, si se quieren financiar, que se financien con bancos, que para eso se dedican a eso y que les cobran por ello. Tú no tienes que ser la financiera de nadie. Pero eso tú te lo tienes que creer. Y tú tienes que poner mucho valor en tus servicios para que paguen por tu servicio y no porque les estás financiando su modelo de negocio. Y eso es muy importante, porque tú puedes ser rentable, como decía, a nivel números en cada trabajo, pero si tu manera, tu cash flow, tu manera de lo que ingresas y lo que pagas te está dejando sin dinero, te vas a arruinar. Porque contra más trabajes, menos dinero tienes de liquidez, más vas a tener que hablar con tu banco para que te abra línea de crédito, para seguir trabajando más, para seguir cavando este agujero más profundo, y de ahí no vas a salir. Por eso, muchas veces, que el profesional sea muy bueno en su área es necesario para dar un buen servicio, pero eres un empresario. Tienes que tener una mentalidad empresarial, tienes que ver tu empresa, a lo que te dedicas, con números, de manera objetiva, y ver cuáles son ahora, hacia dónde los quiero llevar, qué acciones voy a probar para conseguirlo, y si esas acciones consiguen las reacciones que yo estoy buscando, dónde sí, dónde no, y sobre todo, cómo impactan a lo global. Porque no puedes centrarte solo en mejorar una pequeña área de tu empresa y que eso genere un impacto negativo en el resto de tu organización, porque el impacto total va a ser negativo. Y tú necesitas que la empresa en su conjunto sea rentable y que esté avanzando. Y un poquito es un poco lo que quería hoy compartir. Estas dos herramientas que, más allá de poder jugar de manera interactiva y ver la implicación de mover unos números y dónde estás ahora, también te ayudan a definir esos parámetros de tu organización que deberías conocer. ¿Y que son esos? Son 5, son 6, son 7, son pocos. Pero tienes que saber cuáles son, cómo se calculan y sobre todo cómo interactúan entre ellos. ¿Qué ocurre cuando este sube, cuando este baja? ¿Cómo afecta a los demás? Porque tus acciones, las que has estado haciendo los últimos años, han estado afectando estos números, aunque tú no los hayas calculado, aunque tú no sepas cuáles son, está ocurriendo. Entonces es muy importante saber cuál es tu situación actual, hacia dónde quieres ir, cuál es tu objetivo dentro de esa matriz de opciones y qué te impide avanzar ahí. Y una vez que tienes eso definido, ya tienes un problema de resolver. Y como empresario estás diseñado para resolver problemas, pero tienes que ser capaz de definirlo. Y la definición depende de eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres llegar? ¿Y qué hay en el medio? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué forma tiene este problema, este reto que está en medio de tu camino y que no tienes ni idea cómo solventar ahora? Pues si dedicas tiempo, serás capaz de definir.
Y si necesitas que te echemos una mano, pues contacta con nosotros, te daremos nuestra opinión de lo que te puede estar ocurriendo y cómo poder avanzar. Al final nos dedicamos a eso, a acompañar profesionales a que vean su empresa desde fuera como un sistema, como un organismo que tiene partes móviles que afectan unas con otras, muchas de ellas de manera contraintuitiva, y empezar como científicos a probar: si hago esto, ¿qué ocurre con el sistema? Si hago esto, y medir, y medir. Y aquello que te dé resultados positivos lo sigues haciendo y lo haces mucho más, y aquellos que te dé resultados que no te interesan, lo dejas de hacer y le quitas por completo el tiempo, la energía que ahora mismo le estás dedicando. Así que os animo a mirar vuestras empresas como modelos de negocio, a descubrir de qué manera podéis mejorar esos números que os va a dar mayor rentabilidad para poder reinvertir en vuestra empresa y empezar a soñar todo lo que podéis ofrecer como servicios extras que ahora mismo no podéis ver porque estáis en un modo más de supervivencia o de día a día. Y para lo que necesitéis, pues aquí estamos. Ivonne de Utilitas.